Hola compañeros de la Universidad Católica del Norte, soy Nelson Adrián, o sea que, hola, soy Adrián y les apuesto un limón a que no son capaces de morderse el codo. Bueno, en la tarde de hoy, día de hoy, noche de hoy, depende de qué hora estén viendo ustedes el video, vamos a hablar sobre algo muy divertido, muy amañador, eh, sí, muy divertido. Movimiento armónico simple. Correcto, eso es muy divertido. Sí, muy divertido. Imagínense cómo es de divertido que vamos a hablar de una anécdota muy graciosa que le pasó a un tal Galileo Galilei. Muy bueno, muy divertido. Sí. Resulta que el man estaba escuchando, creo que una de esas discursos muy entretenidos o un sermón en una iglesia o algo así, y estaba tan entretenido, tan amañador el sermón, que el tipo se quedó mirando una lámpara que estaba oscilando. Como estaría de amañador que más bien se puso a mirar una lámpara. Entonces ahí el tipo tuvo tanto tiempo durante ese sermón que se puso a medir cuánto demoraba la oscilación de una lámpara utilizando su pulso. Y entonces Galileo se dio cuenta que el tiempo que demoraba para oscilar esa lámpara era el mismo así estuviera ya quedándose quieta. O sea que cada movimiento de esos demoraba un segundo. Entonces, ahí fue donde se logró inventar una vaina que para medir exactamente el tiempo, ¿cierto? Como si fuera tan importante. No, sí, es muy importante para complicarnos a nosotros la vida. Porque todo eso acontece que le pusieron fórmulas, que es lo más chévere que tienen los profesores para hacer, colocarle fórmulas para poderlo enredar aún, ¿cierto? Entonces tenemos que lo que el hombre se quedó ahí pensando y mirando eso, le colocaron que era una cosa algo así como que esto, ¿cierto? Era igual, ¿cierto? A esto por esto, ¿cierto? Sí, que F es igual a M por A. Eso también pues era la segunda ley de Newton, que combinada a una fuerza de recuperación conduce a que el movimiento se repite a sí mismo en iguales periodos de tiempo. ¿Cierto? Entonces esto sirvió para hacer relojes de precisión, para medir precisamente el tiempo. Entonces ahí es cuando la cosa le meten mecánica para crear relojes de precisión para que todos siempre dieran la misma hora, porque en ese entonces el reloj daba la hora en unos periodos de tiempo dependiendo de la persona que los haya hecho y el mecanismo que haya creado. Entonces ya después de que empezaron a unir con la cosa de la oscilación y la frecuencia, entonces ya dijeron, ay sí, esto es tan, vamos a medir el tiempo correctamente. Entonces a eso también le agregaron que F, o sea, que esto era igual a esto. ¿Y todo eso qué significa? Que resulta que entonces ya nos van a decir que esto y esto son iguales, o sea que esto por esto es lo mismo que tener esto,
Sí, que ahorita lo puse para el revés. Pero bueno, es esto. ¿Y qué es esto al fin y al cabo? Aceleración por masa es lo mismo que frecuencia. Y al tener una fuerza inversa al objeto, a la masa, tener una fuerza inversa, entonces dice que es cuando nos igualan esto y vamos a tener un movimiento, ¿cierto? Un movimiento armónico simple, ¿cierto? Ni tan simple porque hay todas esas fórmulas que nos ponen a nosotros a aprendernos, y esa es la simplicidad del movimiento. Ahora, ¿en dónde vemos nosotros reflejados eso, o ejemplos de esta vaina? ¿Ustedes alguna vez han visto un reloj de péndulo? Pero esto es un reloj que utiliza también un mecanismo de oscilación, que nos dan una hora, son esos relojes de precisión. O sea, no los muestro de cerquita porque se dan cuenta que es un oriente normal. Vamos a ver entonces un reloj de péndulo. Eso lo que hace es el famoso movimiento armónico simple, ¿cierto? Disculpen el dedo. A final de cuentas, todo esto se hizo por la obsesión del hombre de estar midiendo todo. Desde la antigüedad el hombre siempre se ha obsesionado con medir exactamente las cosas. ¿Esto para qué sirve? Cuando ustedes, en la época que las primeras formas de navegar, las personas utilizaban la hora de Greenwich, es el meridiano cero, no sé cómo se pronuncia, como se acaban de dar cuenta, y dependiendo de ahí y la hora local que calculaban según el sol, se daban cuenta a qué distancia estaban ellos de ahí, de ese punto cero, ¿cierto? Cuando estaban navegando en el mar. Entonces, si tenían un reloj que calculaba mal la hora, se hace por 5 minutos, media hora o una hora de diferencia en la hora exacta del meridiano cero, entonces esto iba a traducirse en que se iban a perder por muchas millas o por muchas leguas marinas de la posición donde se supone que iban a estar. Entonces, para eso era que ellos se obsesionaban tanto con la precisión de la hora y con medir exactamente el tiempo. Y también eso influyó y nos lleva mucho también a la parte musical, porque no crean que el nombre está casualmente ligado a la armonía. La armonía efectivamente tiene algo que ver, toda esta cosa del movimiento tiene algo que ver con la música del sonido, que se propaga por ondas. ¿Y las ondas qué son? Son movimientos circulares, armónicos, simples. Y no sé qué más decir de eso, porque la verdad yo no entiendo casi un carajo. Pero muchas gracias a los queridos inventores y pensadores de la antigüedad por meternos a estudiar todas estas leyes, que a la final sí nos van a servir para mucho. Sí, claro, mucho. Pero sí, porque sin la calificación de esta materia seguramente no pasamos el semestre. Y el título que necesitamos. Y espere, de pronto no nos da por ser inventores, inventamos alguna cosa utilizando las fórmulas. En fin, no siendo más, y desde el mundo desconocido es otro canal, pero sí. Entonces, chao, me despido con ustedes, Adrián Ramírez. Les dejo un abrazo psicológico, porque yo no soy Germán. Y hasta la próxima. Hasta luego.